Hay fondos, varios fondos, fuentes de fondos, como FEMA 7.3 millones, ARPA 8.2 millones y OGP 4.2. Para incentivar, ¿verdad? Todo lo que es la pesca recreacional y el turismo en esa zona. Tenemos también la demolición de las 5 estructuras que están en Paseo de Puerto Tierra, en Puerto Tierra, que comprende desde las estructuras que están abandonadas, desde al lado del cuerpo ingeniero hasta frente de la gasolinera Golf que está en esa zona. Esas estructuras van a ser demolidas. Ya se firmó el contrato y debe estar comenzando en los próximos 2 meses la demolición. Esto es básicamente un breve resumen de todos los proyectos, de algunos de los proyectos que están ejecutados y en ejecución. Si tienen alguna pregunta, pues estamos en la mejor disposición de contestarla. Muchas gracias, director, y gracias por cumplir con el tiempo, no solamente de las obras que se están haciendo, sino con el tiempo para su resumen de la mañana de hoy. Así que sin más, copresidenta, el piso es suyo. Muchas gracias. Gracias por estar aquí. Comenzaremos con las preguntas directamente del comité. Sé que el licenciado Marcos Rodríguez Gema tiene unas preguntas. Buenos días. Muy buenos días, licenciado. Gracias a todos los deponentes por estar aquí en la mañana de hoy. Reconozco también la presencia del primer director ejecutivo de AFE, el ingeniero Carlos Pesquera, que está aquí sentado. Y quería hacerle unas preguntas. O sea, ciertamente hemos visto una cantidad de proyectos diferentes y hemos leído en su ponencia otras decenas de proyectos. Y yo me pregunto, ¿verdad? ¿Cómo se asignan? O sea, vamos desde remodelaciones sencillas hasta cementerios, las columnas cortas que son tan necesarias, y también vi los 2 hospitales, el de AMSCA y el de Vieques. La complejidad de estas obras, pues, varía. ¿Cómo se asignan y quiénes? Honestamente, ¿quién le asigna a AFI vamos a hacer este proyecto? Pues básicamente estos son acuerdos de entendimiento, ¿verdad? Los famosos MOU que se hacen con los municipios. Si el municipio tiene una necesidad de un hospital o de una facilidad gubernamental, pues hacemos un acuerdo de entendimiento entre nosotros y ellos, y nos transfieren los fondos. Básicamente AFI opera con los fondos que nos asignan las corporaciones públicas cuando entramos en estos MOU, las agencias de gobierno y los municipios. Cuando hay proyectos especiales, pueden venir fondos a través de OGP, y también pueden venir fondos que asigna la legislatura de Puerto Rico. Esencialmente... Un punto de información, perdonen. Buenos días, presidente. Presidenta, ¿puedo? ¿Punto de información? Okay, muchas gracias. Es para complementar la información de Eduardo a su pregunta, licenciado. En los casos que son los proyectos que tienen fondos de FEMA, por ejemplo, Muelle Punta Santiago es uno de ellos, el Hospital de Vieques y, por ejemplo, el Cementerio Temporero de Lares, se asignan a base de los daños. En este caso, se reclaman los daños del desastre, se formula el proyecto. Si fue el municipio o fue una agencia, por ejemplo, en este caso fue Recursos Naturales, en Vieques fue el municipio y en Lares el municipio. Cuando van a ejecutar la obra, que FEMA le obliga a los dineros, entonces hacen el acuerdo con AFI para ejecutar la obra que se acordó con FEMA. Así funciona en la parte de FEMA. En el caso de los arrecifes de coral, es un proyecto de mitigación de riesgo que FEMA le otorgó la subvención a Recursos Naturales, y Recursos Naturales hace un acuerdo con AFI para que se ejecute el proyecto. Esa es la manera en que se asignan los fondos y se determina cómo se ejecuta a base de la experiencia que tiene AFI en desarrollar el proyecto. La pregunta que yo tenía más bien era, ¿quién decide vamos a usar AFI? ¿Quién decide vamos a usar edificios públicos? ¿Quién decide vamos a usar otras vías de expropiación y de hacer proyectos, que hay tantas en el gobierno? Muy buena pregunta. Sí, le iba a preguntar si el deponente puede contestar esa pregunta. Pues como le estaba mencionando, si el municipio tiene una necesidad
pues sabe que AFI es el Program Manager, como quien dice, del gobierno de Puerto Rico. Ellos no tienen los recursos, no tienen la infraestructura, pues consultan con AFI y hacemos este acuerdo, este MOU, y entonces ellos nos transfieren, nos dicen, nos solicitan por escrito cuál es la necesidad que tienen, nos dicen el alcance del trabajo, nos transfieren los fondos y comenzamos con el proyecto. Y siempre trabajando con fondos que le han sido asignados a ese municipio, a esa agencia. Correcto, siempre AFI opera con los fondos de los demás. Veo que su presupuesto relativamente pequeño, ¿verdad? Y que tiene 24 personas trabajando para la agencia en este momento. ¿Cómo dan abasto? O sea, yo veo decenas y decenas de proyectos y de verdad quiero que me lleve de la mano, ¿ves? Cuando estas agencias vienen con una cosa tan compleja como un hospital, que sé que es un diseño complejo, una planificación compleja, y ni hablar de la construcción, ¿verdad? Y la supervisión. ¿Cómo una agencia tan pequeña puede dar abasto? Pues básicamente esa es la flexibilidad, ¿verdad?, que tiene la AFI, de expandirse y contraerse a su estado original. Nosotros lo que hacemos es subcontratamos todos los servicios que necesitamos de acuerdo al proyecto y nos nutrimos de los fondos de ese proyecto. Diseño, ingeniería, inspección. Eso está outsourced. Lo absorbe el proyecto, ¿verdad? Los fondos de ese proyecto. Una vez se acaba el proyecto, ese proyecto pues se termina, esos empleados pues se van, siguen en la industria privada, donde siempre estuvieron. Y la AFI sigue operando con los mismos 24, pero tiene la habilidad y la capacidad de trabajar múltiples proyectos a la misma vez, porque se subcontratan todos estos servicios y se realizan estas subastas formales. En términos de estas subastas y en términos de estos proyectos, si usted tuviera que pedir, vamos a decir, recursos adicionales, ¿cómo usted modificaría o qué usted sugeriría al gobierno que le añada a su agencia? Bueno, como todos sabemos, y con lo del ajuste de la deuda, la AFI se nutría de los arbitrios de RON. Esto, correcto. Pues sería pues asignarle un presupuesto a la AFI para esos efectos, porque básicamente pues no tenemos esos ingresos que teníamos en el pasado. Para efectos de récord, la señora Tere Riera le cede sus 5 minutos al licenciado. O sea, cambios administrativos. Usted podría pensar, o sea, más allá de presupuestos, usted iría a la ley habilitadora, a los reglamentos. Noté, por ejemplo, que el reglamento de subasta vigente lo firmó Carlos Pesquera. O sea, ¿cómo podemos modernizar esa agencia? Se lo digo francamente, ingeniero, licenciado, porque hay a veces quejas del tiempo que toma, ¿verdad? Algunos de ellos, lamentablemente, pues tenemos que seguirlo en la prensa, del tiempo que tomó finalmente encarrilar el hospital de Vieques, todo ese tipo de cosas. Y sé que ya está en proceso, pero quería preguntarle si usted, pues, si tuviera esa varita mágica, ¿qué cambios administrativos para modernizar su agencia usted implementaría? Mira, básicamente, empezando por eso mismo, ¿verdad? Por hacer una enmienda a la Ley 44 del 1988, que es la que crea la AFI, para que se les dé las herramientas y poder operar de una manera independiente, ¿verdad? Porque ahora mismo estamos sujetos a la Ley 73 del 2019, que es la ley de la Administración de Servicios Generales, y se tuvo que hacer posterior a esa ley del 19, la ley 71 del 2021, para permitirle a otras agencias que tengan la capacidad y la infraestructura para poder hacer proyectos de recuperación y no irse por la Administración de Servicios Generales. Pues esa ley se creó porque se estaba viendo que se estaban aguantando estas obras de construcción, y esta es lo que vino a dar una flexibilidad al gobierno para todo proyecto que tenga que ver con ARPA, CDBG y fondos FEMA pudiesen hacerse a través de estas agencias de gobierno, como por ejemplo DTOP, carreteras que nos acompañan en el día de hoy, la AFI, como, ¿verdad? Eso, varias de las agencias que estoy tomando como ejemplo, para que entonces esas agencias que tienen el peritaje y el expertise, ¿verdad?, este peritaje, puedan hacer estos proyectos de infraestructura a un tiempo más corto.
¿Usted entiende que hay obstáculos ahora mismo con agencias de gobierno, que usted trabaja mucho con OGP, trabaja mucho con educación? O sea, ¿hay algunos obstáculos recurrentes, vamos a decir, en el manejo de esas relaciones para efectuar los proyectos? Bueno, es de conocimiento público, ¿verdad? Que los permisos siempre es un reto para conseguir los endosos de las agencias del gobierno. Y obviamente, pues definitivamente es un reto y eso podría, atrasa los proyectos significativamente, que en ese sentido habría que enfocarse, ¿verdad? en estas agencias que emiten los endosos o con la oficina de permisos para ver de qué forma se pueden agilizar más aún estos endosos. Siendo una agencia tan importante en la consecución y desarrollo de estos proyectos, todos, desde el más pequeño hasta el más grande, tiene importancia. ¿Qué está haciendo usted proactivamente y su agencia para entablar este tipo de relación que obviamente usted necesita con las agencias que le dan los permisos? Sí, siempre en las reuniones con los alcaldes, siempre se le brinda los servicios, ¿verdad? Y se le explica los servicios, los diferentes servicios que ofrece la AFI, igualmente con las agencias del gobierno y con las corporaciones públicas. Nosotros hemos hecho un sinnúmero de acuerdos por ejemplo, con carreteras. En donde nosotros le publicamos las subastas a carreteras, nos contratan para ese servicio solamente. Una vez contratamos, le enviamos el contrato a carreteras y ellos siguen con el procedimiento de ejecución. O sea que las agencias de gobierno están viendo a AFI como un mecanismo ágil para ayudarles en los proyectos que ellos están corriendo. Ok. ¿Cómo decide AFI entonces qué proyectos tienen prioridad? Porque yo veo que la agencia pues es pequeña y yo sé que ustedes la agrandan y la achican a través de outsourcing, pero ¿cómo ustedes deciden esto es un proyecto que de verdad tenemos que tratarlo prioritario? Nosotros cogemos todos los proyectos. O sea, nosotros ¿Cuál tiene prioridad? Pero siempre los proyectos de carretera, todo lo que sea, proyectos de recuperación con fondos FEMA, con fondos federales y todo lo que tenga que ver con la salud y seguridad del pueblo, pues esos son los que tienen prioridad. ¿Cómo va en por ciento el hospital de Vieques, por curiosidad? El hospital de Vieques, como mencioné, la fase 1 se va a estar a nivel de construcción entregando al Departamento de Educación del municipio al 31 de diciembre. Debe estar ya prácticamente, el departamento pues tendría que entonces habilitar la estructura, pero ya por lo menos esa primera fase ya está por entregarse el mes que viene. La segunda fase va a ser a mediados del año que viene y la tercera fase a diciembre del 25 del año que viene. Un punto de aclaración, porque dijo Departamento de Educación, debe ser el Departamento de Salud. Es correcto. Perdón, sí, definitivamente. Hacer la misma pregunta. O sea, ustedes entregan, por así decir, el edificio lo entregan a finales del 25, le oí decir. El edificio completo, porque son 4 fases. La fase 1 va a ser entregada con su área de dejar los pacientes, su estacionamiento y el área administrativa, el centro de máquinas, los aires acondicionados, toda esa sección y el centro de diálisis va a estar entregado el mes que viene. Ya esa fase está completa, o sea que va a estar operacional una vez el Departamento de Salud equipe esa área. Y luego sucesivamente la fase 2 se va a estar trabajando por fases. Ok. Y se cae de la mata, pero supongo que el Departamento de Salud tiene el presupuesto para habilitarlo, ¿no? Que no va a ser un problema habilitar el edificio cuando ustedes se lo entreguen. Sí, tengo entendido que ya la FAF hizo un estudio, un business plan a esos efectos y fue aprobado por la Junta de Supervisión Fiscal. Y estaba mirando en la parte de las reclamaciones vigentes, que eran como 90, y usted ha ido trabajando con ellas. ¿Cuáles son las causas principales o recurrentes de las demandas contra AFI? Esos son daños a los proyectos, reclamaciones de los contratistas, expropiaciones, todo este tipo de casos que ocurren en las obras de construcción. Okay. Y otra cosa que me fijé es que había un % bastante elevado de subastas canceladas. ¿Alguna razón en particular que el 22% se cancelen?
Pues básicamente, como estos proyectos, vamos a coger de ejemplo las columnas cortas en Puerto Rico, ningún contratista tenía conocimiento, inclusive en los Estados Unidos, de cómo trabajar este proyecto. Por eso que inicialmente, cuando se publicaron las subastas, vinieron algunas desiertas. ¿Por qué? Porque ellos tenían miedo, ¿verdad?, a trabajar un proyecto que desconocían y después pudiesen haber reclamos de parte del gobierno a estos contratistas. Y en lo que ellos se orientaron y se instruyeron en relación a estos proyectos, pues entonces ahí es que comenzó estos proyectos a correr. Son proyectos noveles pues, y por la escasez de materiales, mano de obra, pues estas son las situaciones que ocurren para este tipo de proyectos que no vienen contratistas a la subasta. Volviendo un poquito a algo que estábamos hablando, o sea, que en términos de presupuesto de agencia, habría que designar un presupuesto específico, como en el pasado lo tenían, ¿verdad?, con los fondos de RON. Para poder ustedes entonces hacer crecer un poco la agencia, tener más personal de diseño, planificación, ingeniería de lo que tienen ahora. O sea, habría que hacer esa enmienda. Correcto. Y en adición a eso, si se le da esta flexibilidad y se le da esta herramienta a la AFI para que vengan más proyectos, se pueden estar absorbiendo de los fondos del proyecto. O sea, que puede ser que va a llegar en un momento dado que podría ser autosuficiente. Ok. Pensando en proyectos enormes que hacía... Correcto. Expresos completos que hacía AFI en el pasado. Uh-huh. ¿Algo que se pueda hacer para minimizar el número de estas subastas canceladas? Algo que ustedes tengan al alcance de ustedes, más allá de que, bueno, sacamos una subasta y la gente... No existe en Puerto Rico persona que pueda hacer esto. Nosotros publicamos esto, según la ley de transparencia del 2019 de la 141, publicamos todas nuestras subastas a través de nuestra página de internet, la página del gobierno de Puerto Rico, puertorico.gov, y también tenemos una página en YouTube para hacer esto bien friendly, ¿verdad? Para estos contratistas, que ellos puedan ver cuál es el procedimiento, cómo se lleva a cabo, todo se hace por internet, todo es transparente y se hacen las aperturas por internet. Esto es uno de los recursos que nosotros utilizamos, aparte de la orientación a los contratistas. Nosotros hacemos preguntas en las subastas, una sesión de preguntas por si tienen dudas con los pliegos, para asegurarnos que esos contratistas coticen en esa licitación. ¿Alguna sugerencia adicional que usted le quiera dar al gobierno entrante, a la gobernadora electa, de cómo manejar la agencia, de qué cosas se pueden hacer para agilizar esa agencia? Seguro, pues como le mencioné, darnos las herramientas, haciéndole una enmienda a la ley orgánica que crea la AFI, a la ley 44 del 1988, para así poderle asistir de una manera directa a todas las agencias del gobierno de Puerto Rico, a las corporaciones y a los municipios que así lo necesiten. No tengo más preguntas, señora presidenta. Tengo entendido que el profesor Colbert también quiere hacer una pregunta. Señor, buenos días. Buen día. Solamente y al director del COR3, es que este proyecto de los arrecifes es un proyecto extraordinario. Y lo que quisiera saber es si nos pueden enviar información, un poco de detalle, porque quizás puede ser un proyecto piloto para otras áreas de Puerto Rico. No sé si es la primera vez que se hace, honestamente desconozco, pero me parece un proyecto que realmente que se necesita en el país, y quisiera que nos enviaran los detalles y si existe la posibilidad de que, obviamente, luego de que se termine, si se han identificado otros lugares con el Departamento de Recursos Naturales que se pueda replicar. Obviamente el problema de cambio climático es inminente, y ese proyecto particularmente pues lo felicito porque por años se ha estado planteando y finalmente se va a encaminar. Me parece muy bien. Le podemos enviar, porque el director enfatizó que él está haciendo la fase inicial de 2.1 millones, pero el proyecto es realmente de 38 millones de dólares. Y le podemos enviar toda la documentación que describe el proyecto, así que nos comprometemos a enviársela al director ejecutivo. Y también cómo FEMA ha vendido esto como una medida innovadora. Fuimos los pioneros. Sí. Ahí en Florida, Hawái, están ahora mirando esto, porque la clave fue mirar los corales y los arrecifes como infraestructura crítica, y eso no se había hecho anteriormente. A su pregunta, hay otro proyecto que está gestionándose con FEMA, también con recursos naturales, pero para la isla de Culebra.
Lo único que este es de mitigación y el de Culebra tiene que ver con reconstrucción por los daños. Okay. Y esperamos que ese proyecto, FEMA apruebe los fondos posiblemente para el primer trimestre del año que viene. Así que le podemos enviar la información de los dos proyectos. Muchas gracias. Gracias. El senador Zaragoza. Bueno, buenos días a todos. Una pregunta para el director y posiblemente para Juan Carlos. Pues sabemos que por muchos años la asignación, no asignación presupuestaria, los fondos del RON, lo que se llama en el contexto de Hacienda, el RON Cover Over, se asignaba directamente a AFI en lo que se llamaban o se consideraban como desvíos, ¿verdad? Eso era bastante común. Como el 30% de las rentas internas en Puerto Rico no pasaban por el Fondo General. El arbitrio de cigarrillos iba para un sitio, el automóvil iba para turismo, y como parte del proceso, ¿verdad?, de la quiebra, pues se decidió que la mejor práctica era que todo pasara por el Fondo General, ¿verdad?, y que cada agencia hiciera su propuesta de presupuesto, porque realmente es una mejor práctica, porque seguíamos ordeñando las rentas internas y no se perdía visibilidad. Una pregunta para los dos. Una vez se deposita esto en el Fondo General, ¿la asignación a AFI se sigue haciendo en referencia a lo que rinde el arbitrio de RON? No, ahí se desliga completamente. No, esencialmente todos los recaudos van al mismo pote y, ¿verdad?, se hace como parte de la distribución de todo el pote de recursos que tiene el gobierno. No está atado directamente porque al arbitrio del RON. Esa metodología, el problema que tenía es que el RON Cover Over tiene cierta variabilidad, ¿verdad? Y a veces, a veces son 14 pesos, a veces son 10 pesos, y entonces es un poco difícil administrar una agencia cuando depende de una acción congresional. Ahora mismo, a los dos, lo que se le asigna, en términos generales, tiende a ser menor, mayor, más o menos lo mismo de lo que se asignaba cuando estaba amarrado al arbitrio de RON. Es menor, pero es función también del rol de AFI. Yo creo que parte de la evolución, el director lo explicó muy bien, está atado a los proyectos. AFI ahora mismo es un gerente de proyectos. Sí. Y pues su presupuesto base es para mantener la operación que tiene los 24 empleados. Los gastos adicionales que surgen están atados precisamente a los proyectos. Así que cuando se le refiere un proyecto directamente a AFI, parte de lo que se incluye dentro del presupuesto del proyecto es el dinero que necesita AFI para correr ese proyecto. Así que una buena práctica gerencial, no estás cargando con un gasto recurrente a una entidad de gobierno cuyo rol depende del volumen de trabajo que va a tener. Así que por eso es que se presupuesta de esa manera. Sí, de nuevo, ¿verdad? Pues sí tiene ciertas ventajas, pero tiene un lado negativo. O sea, cuando depende del RON Cover Over o del arbitrio de cigarrillos o del arbitrio de automóviles, que vemos constantemente que se venden lo mismo 120,000 automóviles, y el secretario lo sabe, es un numerito, que 90,000 automóviles, por estar pegado a una fuente de ingreso específico, pues de nuevo tiene su lado bueno y su lado oscuro también. Sí. Senador, si me permite también, hay que recordar que AFI en el pasado emitía deuda, ¿verdad? Y tenía bonos. Y la asignación del RON Cover Over en realidad era para pagar los bonos, para ¿verdad? Para el servicing de esa deuda, porque AFI levantaba el dinero para los proyectos. Ahora la estructura cambia un poco, los proyectos surgen de los fondos que tienen las distintas entidades, y entonces por eso es que AFI cobra el fee de gerencia de esos proyectos. Y además para la administración, para nómina y gastos operacionales. Está bien. Quería hacer esa aclaración. Gracias. La doctora Sayira Jordán tiene unas preguntas. Sí, una preguntita con respecto al proyecto de corales. Entiendo que, según usted indicó, está en proceso de diseño. Me gustaría saber si ya se considera quiénes van a ser los suplidores de estos corales artificiales, porque me consta que en Puerto Rico la academia tiene facilidades que podrían ser capitalizadas para ese trabajo. Y me parece que resultaría en ahorros en lugar de recurrir a compañías privadas o fuera de Puerto Rico incluso. Sí, ya el diseñador está contratado. No sé si quieran que yo diga el nombre de la compañía, si es propio o no.
Bueno, No. es información pública. Ok, pues este Tatrec, ya esa compañía está contratado para el diseño. Recursos naturales, esto también olvidé mencionar, ¿verdad? Pero esto es una asistencia que también que estamos trabajando en conjunto con el DRNA. Ellos deben tener también estos contratistas, que no deben ser muchos. Pero como quiera que sea, nosotros vamos a estar publicando esta subasta como siempre las publicamos en todos los mecanismos que tenemos para publicarla, que es la revista BITS, la Asociación de Contratistas Generales, todas estas páginas que tienen contratistas en su matrícula, nosotros no las publicamos para abrir ese mercado y que venga, asegurarnos de que venga esa competencia, pero los contratistas los tienen identificados Recursos Naturales. Gracias. Punto de información. Recursos Naturales tiene unos viveros, quizás lleva por la línea, donde tienen arrecifes naturales, porque el proyecto, el alcance combina arrecifes naturales y arrecifes artificiales. Arrecifes naturales se van a trabajar a través del vivero de recursos naturales, que es una buena práctica. Ya los artificiales, ya para hacer esa contratación, entonces habría que hacerlo de manera competitiva, como mencioné Eduardo. Sin embargo, aquí en Puerto Rico, eso de viveros artificiales posiblemente tenga que ser puede ser 3D printing. Impresión. Y aquí en Puerto Rico hay unos tremendos procesos de eso, inclusive aquí en Bayamón, que tenemos a Engine 4, excelente. Yo apoyé muchísimo a Engine 4 cuando estaba en secretario del DEC. Y tienen la capacidad de hacerlo. Obviamente tienen que seguir. Y las universidades tienen obviamente seguir los procesos que les rigen para cumplir con requisitos federales estatales, pero ciertamente aquí hay capacidad. La señora Riera quiere hacer una pregunta. Una pregunta de seguimiento que me he quedado con la duda. A la pregunta del licenciado Rodríguez Gema sobre el alcance idóneo que usted visualiza en cuanto al crecimiento de AFI y que se costearía con una posible reasignación de los fondos del arbitrio, ¿correcto? ¿Hasta ahí estoy bien? No, porque hacen años que nosotros no tenemos esa fuente de ingresos. Estoy clara, pero prospectivamente que si hubiese alguna manera de que se volvieran a reasignar. Bueno, eso, ¿verdad? Se le deja esa determinación, ¿verdad? Al gobierno entrante, a la gobernadora, ¿verdad? Cómo va, y a la oficina de presupuesto, de gerencia de presupuesto, cómo va entonces a trabajar con esa asignación, si la va a volver ¿verdad? Como parte de los ingresos de la AFI, si van a ser los arbitrios de RON. Eso podría ser una posibilidad. Ya oímos a Zaragoza, nosotros estamos buscando... ¿verdad? De qué manera nosotros somos autosuficientes y mientras más proyectos tengamos, posiblemente podamos absorber todos estos gastos operacionales de la AFI con estos contratos que tenga. Y obviamente con una enmienda de reglamento que nos dé esas herramientas para vengan más proyectos y que la AFI se convierta en autosuficiente en ese sentido. ¿Y el 100% de lo que recibían era para el servicing de la deuda? Sí. Gracias. Sí, cedemos el turno al licenciado Oriol Campos. Buenos días a los deponentes, buenos días al Comité de Transición Saliente, buenos días, presidentes, buenos días, compañeros miembros del comité. En su ponencia, señor Rivera, usted establece que, al igual que el resto de Puerto Rico, usted está presentando problemas o choca con los procesos de obtener los permisos necesarios para la construcción, ¿correcto? Sí, eso es uno de los retos que tenemos las agencias, ¿verdad? Que dependemos de esos endosos para nuestros proyectos. ¿Cuáles entiende usted que son las causas para que este proceso se tarde tanto? ¿Hay alguna agencia en particular? Bueno, como mencioné, ¿verdad? Estos permisos, sabemos la agencia que emite estos permisos, se han hecho unos grandes avances con la oficina de OCPE, pero se necesita un poco más de agilidad en ese sentido y con las agencias que emiten los endosos. Por ejemplo, Luma, en proyectos como la Facilidad Médica de Vieques, pues te tiene que dar unos endosos, Acueducto tiene que dar unos endosos, todas las agencias que emiten endosos, pues son parte de este proceso, que si somos ágiles en el proceso, pues los proyectos corren con mayor agilidad. Si hay unas demoras con las agencias que emiten estos endosos, pues obviamente los proyectos se van a retrasar. Okay. Yo sé que quiere ser diferente con sus compañeros secretarios de otras agencias,
pero ¿qué agencia es la que actualmente presenta más retrasos al momento de emitir su endoso o los permisos? Porque queremos saberlo no para señalar ni apuntar con el dedo. Es para poder atenderlo y resolver el asunto de una manera eficaz una vez entremos en enero. Bueno, una de las agencias pues, que representa un reto es Recursos Naturales. Es una de las agencias que necesita ¿verdad? Que se agilicen esos endosos. Yo diría que Recursos Naturales. Porque actualmente la ley establece que deben tener 30 días para hacerle esa evaluación y someterla. En realidad, ¿cuánto tiempo se está tardando? Digo, sé que no tiene la data, pero anecdóticamente, en promedio, basado en su experiencia, ¿cuánto se están tardando en emitir los endosos que corresponden? A veces están dentro de los 30 días y otras veces sobrepasan de estos 30 días, 2 y 3 meses. ¿Han habido algunos que duren años? Sí. Me imagino que también debe ser por falta de personal y los problemas que sabemos que ha enfrentado el gobierno y ante la situación fiscal, pues yo entiendo lo difícil que ha sido reclutar, además de la falta de personal diestro en esos temas. Y sé que se están realizando los ajustes en la escala salariales pues, para poder reclutar personal y pagarle lo que realmente se merecen, pero todos tenemos que admitir que particularmente Recursos Naturales, no sé si también tienen que atender con el Instituto de Cultura y otras de las agencias que también pues, nos han dicho que son los retos principales al momento de emitir los permisos. Cuando mencioné más de un año, me referí como por ejemplo, ¿verdad? Para dar un ejemplo, es el cuerpo ingeniero, pues se nos tarda bastante en estos endosos. En el caso del muelle de Punta Santiago, pues fue más de 2 años en conseguir el permiso conjunto. Perfecto. ¿Cuáles serían sus recomendaciones para mejorar el proceso de permiso? Pues lo que mencionamos anteriormente, tenemos que, ¿verdad? Las agencias que emitan estos endosos y estos permisos, pues tienen que, ¿verdad? Mirar su reglamentación para que sean enmendadas de la manera tal de que estos permisos no se tarden tanto para poder llevar a cabo estos proyectos de infraestructura. Okay. ¿Cuántas escuelas tiene AFI asignada para darle mantenimiento? Ninguna. Ninguna. Okay. ¿Cuántas ha construido AFI en los últimos años? En los últimos construidos, ¿desde cuántos años para acá? Bueno, la última fueron siglo XXI. Correcto. Okay. Eso fue en el 2010. Sí, exacto. Ahora, pues, después del huracán, las escuelas sufrieron unos daños y están en proceso de reparación. Le pregunto, ¿le han delegado a AFI la responsabilidad de realizar algún tipo de diseño o de encargarse del proceso de subasta y adjudicación de las mismas para la reconstrucción de la escuela? Sí, bueno, tenemos un acuerdo con el Departamento de Educación para, en caso de las escuelas Innova, hacer el procedimiento del procurement process, el procedimiento de subasta. Una vez se realice el procedimiento de subasta, se le entrega entonces al Departamento de Educación para que siga corriendo, ¿verdad? Con la contratación y el proyecto correspondiente. Ok, si usted no corre en el proceso completo, solamente el procurement. Correcto. Ok. En el caso de las escuelas Alfa y otros Innova y otras de Retrofit. Ok, me hablaste ahora de Alfa. ¿Eso es parte de Innova o es un proyecto separado? No, sí, perdón, es que antes eran Alfa y ahora es Innova, pero eso es lo mismo. Ok, ¿de cuántas escuelas estamos hablando que se piensan reconstruir a través de ese proyecto? Bueno, nosotros hemos adjudicado 7 subastas al día de hoy. ¿Sabe de cuánto es el total de escuelas que le van a asignar con relación a ese proyecto? Yo sé que el Departamento de Educación, ¿verdad? Ese dato habría que preguntarle al Departamento de Educación, pero debe tener como algunas 40 y pico escuelas que ellos están trabajando en diseño también en el Departamento de Educación. ¿No sabe si las demás escuelas de Puerto Rico van a ser mejoradas o reparadas? Bueno, no, porque esos son proyectos del Departamento de Educación. Nosotros solamente intervenimos cuando hacemos un acuerdo interagencial con ellos en un proyecto en particular. Punto de información, la contestación es que sí, licenciado. Okay. Y yo creo que cuando entremos en el Departamento de Educación se puede entrar en detalle. Hay muchísimas escuelas en reparación y en mitigación.
además de los proyectos que maneja AFI. No, Por eso sí, pero esos datos no los tengo yo, ¿verdad? Pues, esto sí, la contestación definitivamente sí. Hay muchos proyectos corriendo en el Departamento de Educación para mejorar de las escuelas, pero habría que preguntarles el dato en específico al Departamento de Educación. En comparación, su agencia versus, y Dios, si puede entrar en ese detalle, su agencia en comparación con otra agencia es más rápida en el proceso de hacer ese proceso por procurement por el expertise o su experiencia corriendo esto antes. Definitivamente que sí, es la contestación. Este servidor estuvo a cargo de la Oficina de Mejoramiento de Escuelas Públicas en el 2010-2011. También estuvo a cargo como director ejecutivo en la Autoridad de Edificios Públicos 2 años y ahora pues 8 años en la AFI y esta agencia es definitivamente la más ágil, que en 45 días podemos publicar una subasta y adjudicarla en tan solo 45 días. ¿Y es solamente por el expertise o también por los procesos que usted tiene que son más streamlined y menos burocráticos que otra agencia? Por la reglamentación que nos cobija. Okay. Y porque son servicios contratados. Por eso, ¿y eso puede ser replicado en otra agencia o usted entiende que entonces se debería redirigir parte de esos procesos de procurement a su agencia para agilizar los procesos? Ambas cosas. Podrían ser a través de AFI, por la manera ágil que el reglamento está, ¿verdad?, así diseñado, como también pues habría que replicar eso en otra agencia, ¿cómo no? La reconstrucción de las escuelas del sur, que fueron eje de daños por los terremotos, ¿fueron asignados a su agencia? Solamente los proyectos que fueron asignados a la AFI fueron las escuelas modulares que mencioné en mi presentación, que fueron 5 escuelas modulares en Guánica, Guayanilla, Yauco y Peñuela, y una escuela vocacional. Y el proyecto de las columnas cortas. Claro, y esas fueron con la intención de que fueran temporales en lo que se construían la escuela permanente. Correcto. Okay. ¿Tiene AFI la capacidad de asumir el rol más prominente en el proceso de reconstrucción de la escuela? ¿Que se asignen ese proceso completo a ustedes? ¿En cuál de las áreas? En el proceso de la reconstrucción de la totalidad de la escuela. Sí, AFI tiene la capacidad de trabajar múltiples proyectos, no tan solo eso, sino múltiples proyectos. Podrían ser 100, 200 escuelas, 300 escuelas. Correcto, como lo hemos trabajado actualmente, que trabajamos 597 escuelas en el proyecto de columnas cortas. Ok, perfecto. No tendría más preguntas. Yo tengo solamente unas preguntas para recapitular, pero lo primero que le voy a preguntar es, creo que escuché que la firma de Corales era Tetra Tech. Correcto. Es la misma que estuvo en las noticias recientemente con las bombas. ¿Es otra? Ok. Gracias. No, me preocupé de momento. Ok. Sí, gracias. Ok. En la mayoría de los proyectos, AFI es por subcontratación de los recursos que necesita, ¿correcto? Correcto. O sea que AFI depende de los recursos disponibles en el mercado y para recursos, estoy hablando obviamente de ingenieros, inspectores, arquitectos, etcétera. Correcto. Y eso también significa que AFI tiene que competir con las otras agencias y los otros proyectos que se llevan a cabo para la reconstrucción para esos mismos recursos, ¿correcto? No, la AFI es el Program Manager del gobierno de Puerto Rico. Nosotros no competimos con las otras agencias del gobierno ni de las corporaciones públicas. Todo lo contrario. Ellos nos solicitan la asistencia técnica, administrativa y legal para los proyectos de infraestructura. Pero, por ejemplo, las subastas que saca, a decir, carreteras. Las mismas personas que Carreteras está buscando para que hagan los proyectos son las mismas personas que AFI también está buscando para hacer los proyectos. Podría ocurrir, seguro que sí. Y en cuanto a la subcontratación, serían mucho también de los mismos recursos. Sí, correcto. Okay. Y le pregunto esto porque estamos hablando de una escasez de mano de obra, pero a mí también se me ha mencionado que tenemos una escasez no solamente en la mano de obra, sino también en la etapa de gerencia.
de profesionales. Correcto. ¿Usted ha visto eso? Eso es correcto, sí, lo mencioné en mi presentación. Ok, y cuando estamos hablando de esta escasez, para estar claro, no estamos hablando de las personas que están construyendo, estamos hablando de las personas que están supervisando o diseñando. Correcto. Ok. Inclusive, para añadiendo, y si me excusa, ¿verdad? No. Perdonar la interrupción. También estos contratistas, pues, tienen muchos proyectos que están trabajando y el bonding capacity de la afianzadora también llega a su límite. O sea que eso sería otro impedimento, ¿verdad? Otro handicap dentro de este proceso. Pues eso es otra pregunta que le voy a hacer. Pues la primera pregunta es si existe algún factor, alguna circunstancia que ayude a que AFI sea más atractivo para estos recursos que otros competidores para estos mismos recursos. Nosotros, una de las de la facilidad que tiene AFI es que al nosotros tener nuestro propio, nosotros emitimos nuestros propios cheques, prácticamente tenemos un promedio de 45 días que emitimos ese cheque y todos los contratistas saben eso en la industria. Y como nosotros somos, en ese sentido, adjudicamos subastas rápido, se pagan en alrededor de 45 días, eso es un atractivo. Por eso es que nosotros no tenemos tantas subastas desiertas, porque ellos confían, ¿verdad?, con la experiencia que han tenido con la AFI y por todo esto que le estoy mencionando, pues ellos participan. Bastantes son concurridos. Usted trajo a colación el bonding capacity. Hay muchos proyectos que se tienen que hacer a la misma vez. ¿Hay alguna sugerencia que usted nos pueda dar para ayudar con esa situación? Porque obviamente son los mismos contratistas haciendo los mismos trabajos y, como usted dice,
Que sí, que AFI es una herramienta que debemos utilizar más.